¿Y si todo lo que nos enseñaron sobre la creación no fuera más que una narrativa conveniente? Una fábula bien estructurada para mantener intactas las murallas de la obediencia. ¿Y si el inicio de la humanidad no estuviera sellado por un acto divino, sino por un movimiento espontáneo, inmanente, que jamás necesitó de un creador para justificar su existencia? Spinoza no nos invita a negar a Dios, nos obliga a desconfiar de la imagen que hicieron de él, porque tal vez el mayor error no fue el de Adán, sino el de creer que necesitábamos ser moldeados por manos invisibles para justificar el hecho de estar aquí. Hay una arrogancia sutil en la idea de que todo comenzó con un decreto externo, como si la vida, con su absurda complejidad y su caótico orden, solo pudiera haber surgido por mandato. Pero, ¿y si el propio mandato es la ilusión? ¿Y si el nacimiento de la humanidad no es una obra, sino una consecuencia inevitable de la sustancia infinita que palpita en todo, sin intención, sin plan, sin culpa? El dogma tiembla ante esta hipótesis, porque le arranca a nuestras manos el consuelo del autor y nos entrega el abismo de la libertad. Una libertad que no pide permiso, que no se arrodilla, que simplemente es como el universo siempre fue. Spinoza rasga el velo con una hoja afilada de razón, y lo que revela no es un Dios ausente, es un Dios que nunca fue persona, ni juez, ni arquitecto. Es una fuerza sin rostro, sin voz, sin moral. Un Dios que no crea, sino que se manifiesta en cada movimiento de la existencia. Cuando decimos que Dios creó al hombre, no hacemos más que repetir el eco de una mentira útil. Porque el hombre no fue creado, surgió. Surgió como surgen los ríos, como surgen los volcanes, como surgen los pensamientos más peligrosos, sin permiso, sin forma, sin pecado. Pero esta verdad es insoportable para quienes necesitan un padre, para quienes prefieren un cielo de promesas al silencio indiferente de la realidad. La religión, con sus doctrinas consoladoras, erigió altares sobre el miedo al origen, y para mantenerse en pie, necesitó negar aquello que Spinoza se atrevió a afirmar, que la creación no es un acto, sino una evidencia, que lo sagrado no está en un comienzo inventado, sino en el ahora, donde todo vibra como parte de una misma sustancia eterna. No fuimos hechos a imagen de nadie, fuimos hechos de todo, y tal vez por eso tanta gente aparta la mirada cuando escucha esta idea, porque aceptar que Dios no creó a nadie es aceptar que toda la estructura de sentido, de propósito, de recompensa y castigo, pudo haber sido construida sobre arena. Es aceptar que no hay libro sagrado que explique la pulsación del átomo, ni mandamiento que justifique el nacimiento de la conciencia. Es aceptar que en el fondo estamos solos, y que eso no es una maldición sino una posibilidad. La posibilidad de por primera vez existir sin necesitar ser autorizados. El error no fue haber buscado el origen de la humanidad, fue haber supuesto que ese origen exigía un creador, como si el nacimiento de la existencia fuera imposible sin un punto de partida autorizado por una entidad externa. Pero, ¿y si la propia necesidad de un inicio es un vicio de nuestra mente condicionada? Spinoza rompe con ese ciclo de dependencia intelectual y espiritual. Para él, la sustancia que constituye todo no comienza, simplemente es. No hubo un día en que Dios decidió crear el mundo. Hubo solamente la manifestación eterna de aquello que nunca dejó de existir. Y eso, por más simple que parezca, es una herejía frente a milenios de liturgias basadas en un verbo, crear. Porque el verbo crear ya lleva en sí la arrogancia del dominio. Presupone un creador y una criatura, una jerarquía, un propósito. Pero la naturaleza de Spinoza no conoce jerarquías. Es horizontal, infinita, indivisible. No hay cielo ni trono por encima de lo real. Lo que existe es un orden secreto que palpita dentro de todo lo que respira, arde y colapsa. Decir que Dios creó al hombre es transferir al divino una responsabilidad que no le pertenece. La creación, según esta lógica ancestral, no es un acto, es una metáfora mal comprendida. El hombre no es criatura, es consecuencia, una consecuencia inevitable de la potencia infinita de ser. ¿Y qué cambia esto? Todo. Porque si no fuimos creados, tampoco fuimos designados. No hay manual sagrado, no hay pecado original, no hay misión divina que cumplir. Solo existe este ahora, bruto, silencioso, sagrado, donde la conciencia emerge como llama solitaria, en medio de una sustancia que no juzga,
no castiga y no promete nada. La religión, incapaz de aceptar esa libertad salvaje, transformó el nacimiento de la humanidad en deuda. Pero no hay deuda sin contrato. Y no hay contrato sin creador. Por tanto, la culpa que se nos impuso desde la cuna es ilegítima. Es la sombra de una mentira contada por quienes temen un mundo sin cadenas. El miedo a la ausencia de un creador no es miedo a la soledad, es miedo a la autonomía. Porque si Dios no nos creó, entonces somos libres. Libres para existir sin aval, para amar sin dogma, para morir sin temor a un tribunal metafísico. La libertad, para muchos, es más aterradora que el infierno. Por eso nos dieron un origen, para que tuviéramos a quién obedecer, a quién culpar, a quién agradecer. Pero Spinoza, con su lucidez casi cruel, arranca ese consuelo con una sola frase: Dios no es un ser, Dios es el ser. Y el ser no crea, se manifiesta. Lo que llamamos humanidad no fue hecha, fue revelada. Y tal vez por eso tantos resisten a esta idea. Porque aceptar que nunca fuimos creados es aceptar que somos parte de algo que no necesita explicación, solo presencia. Que no hay comienzo porque no hay separación. Que no existe un antes del mundo porque el mundo nunca estuvo fuera de Dios. El abismo que sentimos no es ausencia de sentido, es ausencia de mitos. Y en ese vacío donde no hay padre ni hijo ni caída, solo queda la verdad desnuda. Estamos aquí. No porque alguien nos quiso, sino porque nadie pudo impedir que fuéramos. La humanidad, al contrario de lo que dijeron, no nació del barro. Nació de la propia infinitud intentando reconocerse. Pero ¿quiénes somos sin la historia de la creación? ¿Quiénes somos sin el Génesis que nos nombra, sin el dedo invisible que nos moldea, sin el altar que nos ordena obedecer para merecer existir? La ausencia de un creador desintegra no solo el mito del origen, implosiona el propio sentido de identidad que fue construido sobre la idea de dependencia, y es en ese punto donde la filosofía de Spinoza no solo desconstruye, desarma, porque revela que la angustia moderna, la desesperación silenciosa que atraviesa nuestros días, no proviene de la ausencia de Dios, sino del rechazo a aceptarlo como inmanente, como presencia viva en todo, incluso en lo que es caos, error o carne. La humanidad fue enseñada a temer lo que no comprende, y nada es más incomprensible que existir sin un propósito trazado. Por eso creamos doctrinas que nos colocan en el centro del universo, historias sagradas donde todo gira a nuestro alrededor, dioses que actúan como reyes y que supuestamente nos aman, siempre que nos comportemos. Pero todo eso es ruido. Todo eso es un intento desesperado de dar forma a lo que nunca tuvo forma, de domesticar la eternidad, de reducir el infinito a un modelo de conducta. Spinoza, al afirmar que Dios no crea, sino que es, apaga el megáfono de la religión y nos obliga a escuchar el susurro de la realidad. La vida no te debe nada, y eso es una bendición, no un castigo, porque si Dios no creó a nadie, entonces nadie está obligado a encajar en un ideal. No hay modelo original, no hay pecado heredado, no hay camino correcto, solo la potencia de existir en su forma más honesta. La ética, en este contexto, no nace de la obediencia a mandamientos externos, sino de la armonía con la propia naturaleza. Vivir bien, para Spinoza, no es seguir leyes celestiales, es alinearse con la verdad de que tú eres expresión directa de la sustancia infinita. Y esa verdad, aunque devastadora para el ego, es la única que libera al espíritu del teatro de la culpa. Por eso muchos prefieren seguir prisioneros. Porque la libertad, cuando se ofrece sin manual de instrucciones, se vuelve insoportable. Es más fácil ser siervo de un creador que castiga que hijo de un universo que no habla. Es más fácil creer que somos un proyecto que admitir que somos una consecuencia. Pero esa consecuencia, aunque accidental, aunque carente de intención, es lo más sagrado que existe. Porque no necesita ser justificada, solo palpita. Y en esa pulsación está la verdadera espiritualidad, no la que se arrodilla, sino la que despierta, y así el velo comienza a rasgarse desde dentro. Cada frase de Spinoza es un golpe contra la necesidad infantil de ser elegidos. Cada concepto es un espejo roto que ya no refleja la imagen de un creador distante, sino la verdad desnuda de una existencia que nos atraviesa sin pedir permiso. La humanidad no es una invención divina, es el rostro transitorio de una eternidad
que se despliega en miles de formas. Y aceptar eso no nos hace menos humanos. Al contrario, nos reconcilia con lo que fuimos antes de ser nombrados. Pero si Dios no creó a nadie, ¿por qué todavía necesitamos tanto creer que fuimos creados? Porque hay una zona sombría en el corazón humano que prefiere la sumisión al vacío. Una parte nuestra, moldeada por siglos de miedo, que acepta más fácilmente la servidumbre que la responsabilidad radical de existir sin garantías. La figura del Creador, con su trono invisible y su justicia severa, fue la ancla para mentes que no soportaban flotar en el mar de la incertidumbre. Spinoza, al disolver esa figura, no nos lanza al nihilismo, nos devuelve a la realidad, donde todo tiene valor precisamente porque nada fue prometido. La religión institucionalizada siempre comprendió este mecanismo. Por eso cultivó con tanto celo la idea de un Dios separado, que observa, juzga y recompensa, porque un Dios demasiado presente no puede ser manipulado. Un Dios inmanente, que se revela en todo, es también un Dios que escapa al control de los sacerdotes, los profetas y los dueños de la verdad. Si todo es Dios, entonces nada puede usarse como moneda de cambio. No hay intermediarios, no hay privilegios espirituales, no hay contrato firmado con lo divino. Solo queda la vida, en su desnudez brutal, pidiendo que la miremos sin los lentes de los mitos. Y al mirar, vemos que el ser humano no nació para servir a una divinidad externa. Nació para expresar la divinidad que lleva dentro. No fuimos hechos por manos celestiales, fuimos revelados por el despliegue inevitable de la sustancia que es todo. No hay pecado en nuestro origen, no hay culpa en nuestro cuerpo, no hay caída en nuestro pensamiento, solo hay un error: haber creído que la verdad solo podía venir de arriba, cuando siempre estuvo abajo, en nosotros, en las raíces de la experiencia, en la carne que arde, en la razón que investiga. La verdad, dice Spinoza, no necesita ser revelada por un libro, es evidente para quien se atreve a abrir los ojos sin miedo. Y abrir los ojos duele, porque significa ver que fuimos engañados, no solo por las instituciones, sino por nuestra propia necesidad de protección simbólica. Significa ver que nos enseñaron a mirar hacia lo alto, cuando deberíamos haber aprendido a percibir el todo. El origen de la humanidad, entonces, no es una historia sagrada escondida en pergaminos, es el flujo constante del ser manifestándose en formas pasajeras. El hombre es un modo de la sustancia infinita, y la mujer, y la piedra, y el viento, y el pensamiento. Nada fue creado, todo está en transformación, y eso es más divino que cualquier génesis. En el fondo, lo que Spinoza nos da no es una negación, es una revelación que asusta porque libera. Él nos dice que no hay origen porque no hay distancia entre nosotros y el todo. No hay plan porque no hay separación entre lo que es y lo que debería ser. Y cuando eso finalmente atraviesa la mente, no como idea, sino como vivencia, algo cambia. Ya no necesitamos rezar a un creador distante. Podemos guardar silencio y sentir que siempre estuvimos dentro de él, que nunca hubo una afuera, que nunca estuvimos perdidos, solo ilusionados. Y ahora, tal vez por primera vez, comenzamos a recordar. Hay una violencia sutil en toda historia, que comienza con un creador y termina con una deuda. Porque donde hay creación intencional, hay también una exigencia disfrazada de misión, una culpa enmascarada de propósito. Nos dijeron que fuimos moldeados por un ser superior, pero lo que no nos contaron es que, al ser moldeados, también fuimos domesticados, reducidos a piezas de un proyecto que no escribimos, atrapados en mandamientos que no elegimos, encarcelados por una narrativa que nos infantiliza y nos atormenta. Spinoza rompe con esa lógica, no nos da un nuevo mito, nos devuelve al terreno de la realidad, donde el ser no nace de la voluntad, sino de la necesidad de ser lo que ya es. Este pensamiento, al principio, parece quitarnos el suelo. Si Dios no creó a nadie, entonces ¿quiénes somos? ¿Un accidente cósmico? ¿Un ruido de la eternidad? Pero pronto comprendemos que ese vértigo no es el final, es el comienzo, porque solo quien se despide de las certezas heredadas puede por fin caminar con sus propios pies. Spinoza no nos abandona a la oscuridad, simplemente apaga las luces falsas para que nuestros ojos se acostumbren al brillo de la verdad. Y esa verdad es clara como la sustancia de la que todo está hecho. La vida es, porque es. Y nosotros somos, no porque fuimos creados, sino porque jamás podríamos no ser.
La verdadera espiritualidad, por lo tanto, no está en doblar las rodillas, está en abrir la mente, está en percibir que la existencia no depende de aprobación, que no hay ojos celestes vigilándonos, ni manos invisibles guiándonos, solo existe el ser, silencioso, absoluto, indiferente, y aún así más íntimo que cualquier oración. El miedo a un universo sin creador es, en verdad, el miedo a un universo que no nos debe nada. Pero esa ausencia de deuda es también la fuente más pura de la libertad. Nadie nos diseñó. Por lo tanto, nadie puede corregirnos. Lo que llamamos orden divina era, en el fondo, un intento de contener el misterio, una forma de organizar el caos con palabras prestadas. Pero el caos, dice Spinoza, no es desorden, es complejidad aún no comprendida. Y tal vez el nacimiento de la humanidad haya sido exactamente eso, la complejidad de una sustancia infinita experimentándose a sí misma, sin guión, sin audiencia, sin escenario. La conciencia humana no es la obra maestra de un artista, es la chispa inevitable de una sustancia que, por ser todo, también puede verse. No fuimos hechos, fuimos percibidos, y ahora debemos aprender a percibirnos a nosotros mismos sin los filtros de un creador imaginado. Y cuando ese silencio nos alcanza, no llega como ausencia, llega como revelación. El universo, por primera vez, deja de ser una pregunta y se convierte en una presencia. Dios deja de ser un nombre y se convierte en una experiencia, y la humanidad finalmente se alza no como imagen y semejanza de alguien, sino como expresión única de lo eterno e indivisible. Ningún altar puede contener eso, ninguna doctrina puede describirlo, porque la verdad, cuando se vive, ya no necesita ser explicada, solo reconocida. Y ahora, frente a este espejo hecho añicos donde ya no vemos a un creador, sino solo a nosotros mismos reflejados en todo, nace una nueva angustia. La angustia de quien ya no puede esconderse detrás de la fe ciega. Porque, al negar la creación como acto voluntario de un Dios separado, Spinoza también destrona el consuelo de la dependencia. Rompe la red que sostenía la ilusión de que la vida tenía un manual sagrado, un plan predeterminado, un sentido externo que bastaba conseguir. Lo que queda, entonces, es el ser desnudo ante el ser. El humano expuesto a su propia infinitud, sin mapas, sin senderos, sin paraíso prometido. Pero ese desamparo es también nuestro renacimiento, porque si no hay creador que nos ordene, entonces todo orden que imponemos al mundo pasa a ser elección, no imposición. El bien, la ética, el sentido. Todo eso emerge desde dentro, no como una obligación divina, sino como consecuencia de una conciencia que despierta. Spinoza no dice que todo está permitido, dice que todo es posible, y la diferencia entre esas ideas es abismal. Cuando comprendemos que somos modos de una única sustancia eterna, entendemos que herir al otro es herirse a uno mismo, que mentirle al mundo es mutilar la propia esencia, y que buscar la verdad no es un lujo, es una necesidad vital. Esta visión no ofrece milagros ni promesas de salvación, no consuela como un padre, no perdona como un Dios de barbas blancas, pero libera. Libera de la idea de que nacimos con culpa, libera de la manipulación de quienes convirtieron el origen en dogma, la fe en sumisión, lo divino en moneda. Libera del miedo que paraliza y nos reduce a copias obedientes de un proyecto que nunca existió. El origen de la humanidad, según Spinoza, no es un evento, es una condición. Y esa condición es simple, indescriptible, irredutable. Somos el mismo Dios en forma transitoria, olvidados de que todo lo que es, ya es. Y por eso la verdad siempre fue un susurro, no un trueno. Jamás necesitó templos ni profetas. Bastaba el silencio. Bastaba el coraje de mirar hacia adentro cuando todo alrededor gritaba que miráramos hacia arriba. Dios no creó a nadie, porque Dios no es un agente, sino la propia existencia. Y cuando esa percepción se instala, todo cambia. El pasado deja de ser prisión, el futuro deja de ser deuda y el presente se convierte en altar. Un altar vivo, donde no se ofrece sacrificio, sino presencia. Donde no se busca redención, sino lucidez. Y así, tal vez, renazcamos. No como criaturas salvadas por un acto de misericordia, sino como conciencias despiertas que finalmente entendieron, no es la creación lo que nos define, sino el hecho de que jamás fuimos separados del todo. El nacimiento de la humanidad no fue un gesto divino,
Fue lo divino recordándose a sí mismo, en la forma más frágil y luminosa que se atrevió a existir, la consciencia que sabe que ya no necesita creer para saber. Tal vez ahora comprendas por qué el origen de la humanidad nunca pudo caber en una historia contada por voces ajenas, porque la verdadera génesis no ocurrió en el tiempo. Late en el espacio entre cada pensamiento lúcido, entre cada respiración silenciosa que se atreve a no pedir permiso para existir. Nada fue creado. Todo simplemente es. Y en ese es cabe lo indecible. La libertad de ser sin moldes, el coraje de vivir sin manual, la osadía de mirar al cielo y descubrir que nunca hubo un trono, solo el reflejo de nuestra propia vastedad interior proyectada en mitos. Lo que este video intentó tocar no fue tu fe, sino aquello que viene antes de la fe, antes de la creencia, antes del miedo, tu intuición olvidada. Aquella que siempre supo que la verdad no habita en escrituras, sino en silencios. Que lo divino no está arriba, sino dentro, y que cada vez que doblas las rodillas para pedir perdón por existir, una parte de ti muere sin haber vivido nunca. Spinoza no ofreció respuestas fáciles, ofreció espejos. Y los espejos, cuando no se rompen, liberan. Liberan del vicio de esperar redención cuando lo único que siempre ha existido es presencia. Ahora que el velo ha sido rasgado y los escombros del mito se esparcen ante ti, la pregunta ya no es ¿quién te creó? La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que ya eres? Porque si nadie te moldeó, entonces nadie puede contenerte. Si no hay un creador esperando tu obediencia, tal vez haya un universo entero aguardando tu lucidez. Y esa lucidez no grita, arde. Arde como un llamado que resuena desde el inicio de los tiempos, pidiendo solo que recuerdes. Recuerda que no viniste de un gesto. Viniste de una eternidad que nunca necesitó comenzar para ser infinita. Tal vez este video solo haya susurrado algo que ya sabías, pero temías nombrar. Tal vez haya reactivado un saber antiguo, sepultado bajo los escombros del catecismo, del moralismo y de la culpa heredada. Pero si algo dentro de ti fue tocado, entonces no te calles. Continúa el movimiento. Deja que ese desconcierto florezca en pensamiento. Deja que ese pensamiento se transforme en palabra. Y que la palabra genere acción. Comenta, suscríbete, comparte. No como un favor, sino como respuesta. Respuesta a aquello que en ti despertó y no aceptará volver a dormir.